Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación virtual generado por Fundación Unipymes con el objetivo de entregar herramientas para el crecimiento empresarial de nuestra comunidad. Nos convoca la conferencia Cómo contratar con el Estado colombiano. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Nos acompaña Augusto Aranguren Tarazona, abogado con especialización en Derecho Contractual y maestría en Derecho Administrativo, modalidad investigativa. Se ha desempeñado como jefe de oficinas jurídicas y asesor en contratación estatal en diversas entidades del Estado del orden municipal, distrital, departamental y nacional. En la actualidad es gerente de una empresa de consultorías legales y profesor de contratación estatal en diversas instituciones del país. Esta conferencia se desarrolla en asociación con Banco de Occidente, Fundación Comeva, Arus, Envía, ETV y Web.com. De esta manera y sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida a Augusto, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia del día. Augusto, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de abrir estos espacios virtuales. Y no, pues contento de desarrollar el tema. Augusto, voy a enviar la invitación para compartir pantalla en este momento. Confirmo en cuanto estemos viendo. ¿Pongo mostrar pantalla? Sí, señor, por favor. Yo confirmo en cuanto estemos viendo y podemos ir abriendo la cámara. Listo, allí ya la presentación ya la tenemos. Listo. Ya la estamos viendo, esperamos por la cámara. ¿Espicho cámara? ¿Compartir mi cámara? Sí. Sí, señor, por favor. Perfecto. Ahí estamos. ¿Podemos poner la presentación en pantalla completa, Augusto, por favor? Perdóname, espérate, a ver. Sí, pero espérate, es que era... Ay, es que tengo que... ya, ahora sí, espera. Qué pena con pantalla completa. Esto es aquí abajo. Listo. Sí, señor. Ya, ahí. Listo. Bienvenido, Augusto. Adelante, por favor. Buenos días, ¿cómo me les va? Iniciemos nuestra clase de cómo contratar con el Estado colombiano. Perdón, voy a ir colocando la cámara aquí. Ya para ver. Bueno, perdóname, es que no alcanzo, la presentación no me... Ya comencé mal. La presentación queda paralizada, Miguel. ¿Aló? Perfecto, eso suele pasar, Augusto. Entonces démosle escape, volvamos a pantalla normal, por favor. No, es que ni siquiera con escape. Hoy... Suele pasar. Entonces vamos a hacer otra cosa. Mientras tanto, yo voy a tomar nuevamente la presentación y vuelvo a enviar la invitación para compartir pantalla. Qué pena con ustedes. No, tranquilo, esto pasa con alguna frecuencia cuando se pone en pantalla completa. Listo, Augusto, entonces vuelvo a enviar la invitación para compartir pantalla. Claro, porque me provoca mandarte la pantalla a la presentación. Listo, acabo de enviar la invitación, Augusto. Mostrar mi pantalla. Sí, señor. ¿Ahí pasa? Sí, me preocupa es que la presentación se me quedó congelada. Espérate, esto no tiene... Es bien raro. Ya, pero no. Pero ya... Ahora sí, ya me funciona. Sí, señor, adelante, Augusto. Muy bien. Con las disculpas del caso, comencemos nuestra clase. ¿Cómo contratar con el Estado colombiano? El tema es muy interesante. Obviamente uno siempre pelea por lo suyo, pero créanme que este tema es muy interesante, señores empresarios, porque es tan sencillo como decir que mal contados el sector público colombiano en contratación pública mueve al año, mal contados, vuelvo y repito, entre 90 y 100 billones de pesos. Entonces, se le abre, digamos, queda un panorama bastante atractivo. Estoy asumiendo que estoy frente a un público que eventualmente contrata con el Estado, de pronto alguno de ustedes no contrata y vuelvo y repito, la gracia es inyectar ese interés. Seamos sinceros, en la contratación con el Estado colombiano, desafortunadamente hay noticias negativas que rondan en torno a esto, como puede ser la corrupción, pero no por
por ello, es verdad, sí, es verdad, desafortunadamente, pero también en parte porque el sector privado no ha sabido participar en la depuración de este problema. Eso es muy importante saber. Entonces, simplemente para decir que no nos vayamos a sentir, digamos, como desestimulados de no participar, sino al contrario. Recordemos lo siguiente, o les digo lo siguiente. Cuando hablamos de contratación con el Estado colombiano, estamos hablando de aproximadamente 9.000 entidades. Entonces, ustedes se imaginan el escenario en el que pueden participar a nivel municipal, territorial, nacional, etc. De igual manera que cuando se habla de porcentajes de corrupción, pues en Colombia el promedio de corrupción, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, están del orden de por ahí el 20%, digamos, de ese dinero de contratación, desafortunadamente sea por ahí. Pero pues viendo desde la otra perspectiva, también hay un espacio de 80% de participación, de pureza, por decirlo así, y vuelvo y repito, no nos olvidemos que cuando hablamos de Estado colombiano estamos hablando de un aparato con todas sus entidades de todos los órdenes, por ahí de 8.000 o 9.000 entidades fácilmente. Entonces, en conclusión, súper importante saber ese tema, súper importante saber ese tema. La contratación estatal difiere de la contratación de los privados. La contratación estatal difiere del contrato de los privados. Se alimenta del derecho privado. El derecho privado es el que ustedes ejercen en sus actividades comerciales, y también se alimenta de un derecho público. Derecho público. Ese derecho público, ese derecho del Estado se caracteriza porque tiene poder. Entonces, cuando ustedes estén frente a un contrato estatal, ustedes van a manejar las dos relaciones. Las relaciones comerciales, pero también más que relaciones, el manejo del poder del Estado hacia ustedes. Es importante saber eso. Obviamente también tenemos que contestar a esta pregunta, la que están viendo ahí. ¿Qué es la contratación estatal? Nosotros podemos decir que la contratación estatal es el principal instrumento con el que cuenta el Estado colombiano para adquirir bienes, obras y servicios. ¿Por qué el principal? Porque a través de la contratación estatal es que se mueve el gran flujo de dinero público. En términos generales, la maquinaria llamada Estado colombiano funciona a través de actos administrativos, que son manifestaciones unilaterales, por ejemplo, cuando te conceden una autorización, una licencia, cuando resuelven una situación, y característico es del acto administrativo, es la autoridad que lleva implícita ese acto, pero para que el Estado funcione, el Estado tiene que funcionar, necesita adquirir bienes, obras y servicios. Entonces, para adquirir eso, no profiere un acto administrativo, sino que se celebra otro instrumento jurídico. Ustedes lo saben más que yo, el instrumento jurídico ideal del comercio, el contrato. Pero cuando hablamos de contrato estatal, hablamos de un contrato especial porque, vuelvo y repito, tiene ingredientes de derecho público, que es lo que ya en un curso de 8, de 16 horas se desarrolla. Más que el derecho privado, uno desarrolla el derecho público. Eso que algunos de ustedes conocerá como ley 80. Entonces, no olvidemos, recordemos, la contratación estatal es el principal instrumento que cuenta el Estado, porque a través de este se mueve la mayor flujo de recursos públicos a través de la contratación para adquirir bienes, obras y servicios en un Estado social de derecho como el colombiano. Esto suena un poquito a clase de cívica, pero ustedes no se imaginan la importancia que tiene este megaconcepto. Saber que estamos en un Estado social de derecho. Los grandes problemas que tiene la contratación estatal es que nuestros gobernantes no tienen ni idea de esto. Entonces, pues bueno, que sea mencionarlo. Viendo qué es la contratación estatal, dando un concepto muy básico, pues obviamente la siguiente pregunta es,
¿Qué es el contrato estatal? Un contrato es un acuerdo de voluntades que contiene obligaciones. Un contrato estatal es un acuerdo de voluntades que contiene obligaciones y que persigue unos fines por el lado del Estado, el interés general, y por el lado de ustedes, de los comerciantes, de los contratistas, obviamente el fin del lucro. Pero no un fin de lucro al 100%, y esta es una de las grandes diferencias con el contrato suyo privado, porque a usted también le asiste una carga, si se quiere, o un deber, más que una carga, un deber de pensar en lo social. Una característica de la Constitución del 91 es lo social. Y en ese orden de ideas, a usted se le garantiza, o más que garantiza, se le respeta el fin de lucro al que tiene derecho, pero usted también tiene que saber que tiene un deber en el sentido de que lo que usted hace, lo que usted vende, lo que usted provee, lo que usted construye, debe tener una finalidad social. Y en ese orden de ideas, usted comparte ciertos riesgos con el Estado. Vamos, sé que tengo muy poco tiempo, pero voy a tratar de enfocar las cosas desde el punto de vista del riesgo. Entonces, ¿qué es el contrato estatal? El contrato estatal es un acuerdo de voluntades para hacer negocios que contiene obligaciones y que produce una doble finalidad, una finalidad social y una finalidad económica. Si ustedes quieren ver una definición en la Ley 80 de 1993, artículo 32, encontramos una. Muy bien. Entonces, ¿qué es la contratación estatal? ¿Qué es el contrato estatal? Ahora veamos el panorama general de la contratación pública. También es importante este marco teórico. La contratación se caracteriza porque tiene un marco teórico y un marco práctico. Hay unos que dicen, no, yo con el aspecto práctico me basta. No, eso no es cierto. Afortunadamente o desafortunadamente, tenemos que tener un marco teórico, ¿sí? Y este tema hay que estudiarlo, señores. Este tema hay que estudiarlo, por favor. Muy bien. La voluntad del constituyente de 1991, artículo 150, fue que solo hubiese un solo estatuto de contratación para todas las entidades. Lo cual hubiese sido chévere, porque era una época donde había muchos regímenes jurídicos y eso genera un problema, un alboroto, una confusión. Y entonces la voluntad dijo, no, ordenemos esta cuestión aprovechando la Constitución del 91 y vamos a crear un solo estatuto. Esa fue la voluntad. Y delegó, transfirió en el legislador la potestad de legislar pues la ley. Producto de eso sale la primera ley de contratación de la Constitución del 91, la famosa Ley 80 de 1993. Pero desafortunadamente el legislador fue incumpliendo la voluntad del constituyente y a medida que iba creando nuevas entidades o reformando algunas producto del nuevo modelo de Estado, empezó a sacar leyes y empezó a crear unos regímenes de contratación especiales, excepcionales si se quiere, con la característica de que esos regímenes excepcionales por lo general dice textualmente, comillas, la entidad data se regirá por el derecho privado, un hospital público, una universidad pública, una empresa de servicios públicos, quién sabe si alguno de ustedes de pronto vaya a tener o tiene negocios. Y entonces aquí es muy importante saber que hay entidades que manejan un régimen especial. Entonces, ¿cuál es el escenario de la contratación pública colombiana en este momento? ¿Cuál es el panorama? Si uno viera el mapa de Colombia desde el punto de vista de la contratación, vería una regla general
que fue lo que quiso el constituyente del 91, una regla general, y un régimen especial, producto de que el legislador cualquier cantidad de veces le metió mano a la contratación y vuelvo y repito, para esta entidad régimen especial. Igual derecho privado, que derecho privado es el derecho de los particulares, el derecho que ustedes manejan en sus negocios. Entonces, la contratación pública es tanto derecho privado como derecho público. Entonces, a la regla general, ¿por qué general? Porque la aplican la mayoría de entidades del Estado. Hablemos de que pueden haber aquí en Colombia en todos los órdenes, municipal, distrital, nacional, no más la cantidad de entidades que tiene Bogotá, la alcaldía de Bogotá. Entonces, estamos hablando de, no sé, pongámoslo 8.000 entidades a nivel del Estado. La gran mayoría de ellas aplican la regla general. Y a esta regla general, de ahora en adelante la vamos a conocer como Estatuto de Contratación. Como Estatuto de Contratación. Y al lado de ese Estatuto de Contratación vamos a encontrar unos regímenes especiales, que se caracterizan porque se manejan esos contratos por el derecho privado. Muy bien. Dentro de esos regímenes especiales, les voy a mencionar uno para que lo tengan en cuenta porque lo utilizan las organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Es la contratación del decreto 092 de 2017. Es una contratación un poquito especial y es la contratación del Estado ¿con qué? Con entidades privadas sin ánimo de lucro. Simplemente para decirles que antes del 2017 esa contratación se hacía directamente. Yo escogía la fundación, pero ahora no. Ahora la entidad, salvo ciertas excepciones, tiene que iniciar un proceso competitivo, casi que aplicar otra ley 80. Muy bien. Entonces tenemos dentro de ese panorama, tenemos una regla general que vamos a llamar estatuto y tenemos una serie de regímenes especiales, como recordemos el del hospital, de la universidad. Por ahí van a escuchar ustedes o han escuchado las asociaciones público-privadas, las grandes obras, los grandes proyectos del país. Como quiera que eso tiene su propia ley, también la vamos a clasificar dentro de los regímenes especiales. Aunque esto es muy discutible, porque este régimen de las grandes concesiones está alimentado por la ley 80 del 93 en parte. Muy bien. Entonces, no nos queda sino, pues, por el poco tiempo que tenemos, obviamente, solo podré hablar algo de la regla general, que, vuelvo y repito, ya lo conocemos como estatuto. Entonces, aquí viene la otra presentación. Régimen jurídico del Estatuto de Contratación Administrativa, que es la regla general, porque la aplican la mayoría de entidades del Estado. Ese régimen jurídico se alimenta de derecho privado y de derecho público. El derecho privado es el derecho de los particulares, el de sus negocios, de otros aspectos, pero se usa mucho en los negocios. Ese derecho privado se divide en derecho civil y derecho comercial. Con esto quiero decir que todo eso que estoy diciendo se aplica al contrato estatal. Pero también se alimenta de derecho público. ¿Qué es el derecho público? Pues es el derecho de todos. No es un derecho de intereses privados. El derecho privado, su mismo nombre lo indica, perseguimos fines privados. En el derecho público se persiguen fines públicos, es el derecho del Estado, es el derecho constitucional, etcétera, etcétera. Y ese derecho, si algo caracteriza el derecho privado, es la autonomía de la voluntad, esa libertad que su merced tiene para hacer negocios. Y si algo caracteriza el derecho público es el poder, la autoridad. Uno no podría concebir un Estado colombiano o cualquier Estado sin que tuviese poder. Muy bien, entonces hablemos ahora sí del derecho público, que ese es el que me interesa dar a conocer. Bueno, aquí coloco un artículo de la ley 80 que pues, dice lo que estoy diciendo, ¿no? Mire, la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que se celebren en las entidades a que se refiere el artículo presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles. Primero se mete con el derecho privado,
salvo las materias particularmente reguladas en esta ley. ¿En cuál ley? En la ley 80. La ley 80. Ese derecho público, que forma parte del Estatuto de Contratación, se encuentra conformado por, ahí hay, con esto quedamos actualizados, la Constitución Nacional. Y el principal artículo de la Constitución Nacional, definitivamente el 209, el de los principios que rigen la función administrativa. Luego de la Constitución Nacional, aterrizamos a las leyes. Recordemos que estamos hablando del Estatuto General, que es la regla general que aplica a la mayoría de las entidades del Estado. Estas leyes son la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, la Ley 1882 de 2018 acaba de salir, que toca aspectos importantísimos, como por ejemplo el de las causales de rechazo. Qué bueno que se abriesen oportunidades para desarrollar un tema tan fascinante en la contratación. ¿Por qué causales me pueden rechazar a mí? Sobre eso sí que se han tejido muchas mentiras verdaderas. Muy bien, entonces, esas 5 leyes se encuentran reglamentadas por un decreto reglamentario, valga la redundancia, que es el decreto 1082 de 2015. Entonces tenemos Constitución Nacional, leyes, decreto reglamentario, y como en el 2011 fue creada una entidad estatal cuyo objeto es ser el ente rector de la contratación estatal. Ahí ahora sí hay una entidad que coordina la contratación estatal de todas las entidades del Estado, de todas, que se llama la Agencia Nacional Colombia Compreficiente. Esta comenzó a expedir una serie de normas que se caracterizan porque ya desarrollan aspectos específicos. En este momento, en materia de contratación estatal, se podría decir que todo está por escrito, y eso es una ventaja para ustedes, señores. Pero tienen que leer. Hay manuales específicos para riesgos, hay manuales específicos para el tema de causas de rechazo, hay manuales específicos para calcular la experiencia, hay guías de cómo planear, hay manuales de cómo calcular el riesgo, etcétera, etcétera. Y esos documentos se llaman manuales y guías de Colombia Compreficiente. ¿Dónde los encuentro? En el SECOP. ¿Qué es el SECOP? Sistema Electrónico de Contratación Pública Colombiana. Nos tenemos que ir habituando a eso porque la contratación estatal ya se volvió electrónica y ya entró en vigencia el SECOP 2, que es pura contratación electrónica, y ustedes tienen que ir registrándose como proveedores si ya no lo han hecho, porque va a ser requisito fundamental para poder contratar el estar registrado como proveedor. Profesor, ¿dónde encuentro eso? En el SECOP 2, ustedes le cacharrean, pero pues ahí les dejo la inquietud. Entonces, en el 2011 se produce ese gran cambio. Ahora sí, todo está por escrito y eso lo encontramos por debajo del decreto 1082 en los manuales y guías de Colombia Compreficiente. Vamos a sintetizar todo esto que hablo, constitución, ley, decretos, manuales, para efectos de facilitar el lenguaje, porque así es que se conoce al interior de las entidades públicas. Lo vamos a denominar Ley 80. Entonces la pregunta que aquí nos hacemos es, entonces ¿qué es la Ley 80? Recordemos lo del régimen jurídico que decía. Ese régimen jurídico estará compuesto por el derecho privado, y en lo que no está el derecho privado, que es el civil y comercial, por lo que diga esta ley. ¿Cuál ley? Decía el artículo, la Ley 80. Entonces, ¿qué es la Ley 80? ¿Qué es esa Ley 1150? ¿Qué es ese decreto 1082? ¿Qué es ese manual? Son normas que contienen aspectos que no tiene el derecho privado. Esa Ley 80 es una ley que tiene aspectos que no tiene el derecho privado.
¿Qué es lo que tiene que no tiene el derecho privado? Finalidades, o por lo menos no las finalidades que ustedes persiguen. Sus finalidades son lucrativas. Bueno, aquí estoy, aunque aquí estoy con Unipymes, también podemos hablar de empresarios sociales, obviamente. A propósito, antes de que se me olvide, la ley de contratación tiene beneficios para ustedes, en formas de participar restringidas para ustedes, de acuerdo al valor del presupuesto. Y en caso de empate de ofertas, hay una cuestión que los beneficia, pero en la realidad es imposible llegar ahí. O sea, es un criterio de desempate bastante profundo, pero chévere que sepan que por ser una MIPYME tengo ciertos beneficios, sobre todo el de participar, ¿no? De convocatorias cerradas. Muy bien, entonces, finalidad. El Estado tiene otra finalidad en la contratación. 2, esto es un asunto de principios. La ley 80 se caracteriza por ser una ley de principios, no de hechos. Un principio es un valor supremo. Entonces, esto nos lleva a tratar de entender o comprender de que nuestra labor como particulares en la contratación es de mucha interpretación. De mucha interpretación para que no nos rechacen la propuesta, para que el contrato sea justo, para alegar el equilibrio económico del contrato. Es una cuestión de interpretación. Porque aquí, si ustedes creen que eso es una cuestión de hechos, como el Código Penal, que recoge todos los hechos que considera delitos, no. Usted abra la ley 80 y se da cuenta que tiene 82, 83 artículos. Pero ¿cuántos hechos tiene la contratación estatal? Yo creo que la rama del derecho que más hechos puede tener es la más creativa. Esto sí que está lleno en Colombia de magos de la contratación. Entonces, el legislador del 93 dijo, no. Como aquí en Colombia somos tan creativos en materia de hechos, sobre todo en cuestiones que representan flujos de dinero como la contratación, vamos a crear una ley de principios. Y creó la ley 80 de 1993. Valores supremos alrededor del cual tienen que analizarse todos los hechos de la contratación. Y estos principios son transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y equilibrio económico del contrato. Toca acelerar. ¿Qué más tiene esta ley 80? Lo que vamos a ver ahorita en los segundos 20 minutos. Procesos de contratación. Ustedes pueden tenerlos al interior de su empresa, yo no lo sé, pero no es potestativo. Aquí no. Aquí toca seguir un proceso. Un proceso que va, de acuerdo a la definición del decreto 1082 de 2015, que es el reglamentario, un proceso que va desde la planeación, que una vez lo digo, es obligación de planear. Por parte del Estado es obligación, pero por parte de ustedes es un deber de participar en la planeación del proceso. Ya no se puede hablar que el principio de planeación es solo propio del Estado. En estos tiempos de modernidad, en estos tiempos donde se hacen presentes nuevos conocimientos como es el análisis económico del derecho de los contratos estatales, el análisis de riesgos, dentro del proceso de planeación, que sigue siendo obviamente de la entidad en la medida que lo diseña, ese proceso, esa planeación termina siendo definitiva, óigase bien, con el concurso de ustedes. Ya no es como antes que a mí me convenía quedarme quieto. Ya no es como antes que a mí me convenía quedarme callado frente al error de la administración. Y entonces cuando se producía el error, se producía el problema en la ejecución del contrato, eso me beneficiaba y me adicionaba en el contrato. Eso cambió. Porque ahora el principio de planeación se estructuró desde la ley 1150 en concurso con los particulares, en concursos con ustedes. Y entonces ustedes van a tener muchas oportunidades de pronunciarse. Por ejemplo, el Estado saca las invitaciones en borrador, se llaman prepliegos. Ustedes tienen el deber de pronunciarse, de tratar de corregir. Luego van a tener audiencias. Esto de escribir, así la entidad les diga que no, no importa. Les puede servir para posteriores reclamos en otras instancias, como puede ser una demanda. Entonces, importante. Entonces, el proceso de contratación es un conjunto de pasos que van desde la planeación
hasta, dice el decreto 1082, la última garantía del contrato. Los contratos estatales se tienen que garantizar. Pues bien, hay que mirar cuál es la última en vigencia y hasta ahí va la definición de proceso de contratación. Ya ahorita vamos a desarrollar más el tema porque ese tema del cómo, el proceso de contratación es el cómo, la contratación estatal se compone del qué, principios, finalidades, la parte sustantiva, pero a la larga a ustedes les interesa es el cómo. ¿Cómo hago para contratar con el Estado? Pues ¿cómo hago para contratar con el Estado colombiano? A través de un proceso de contratación. ¿Y qué es un proceso de contratación? Es un conjunto de pasos que van desde la planeación hasta la última garantía del contrato. Y como es un concepto bastante amplio, tenemos que dividirlo en tres: etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual. Y dentro de esa ley 80 encontramos 5 procesos de contratación: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía. Muy bien. ¿Qué más tiene la ley 80 que no tiene este derecho de ustedes, este derecho de los particulares? El tema de la responsabilidad. Aquí el tema es serio. Aquí usted puede ser responsable, tanto usted como el Estado o sus funcionarios pueden ser responsables penal, civil, fiscal y disciplinariamente. Además de que hay una paralelo a esto hay otro tipo de responsabilidad que es la propiamente contractual, la que se llama responsabilidad contractual. Bueno, y cuando uno ya se mete bien profundo en el tema de la responsabilidad, su abogado le dirá, hay responsabilidad precontractual y responsabilidad contractual. Y para tramar, podemos decir que a la responsabilidad precontractual, los tratadistas, la jurisprudencia le dice, digamos, se refiere a la responsabilidad o culpa in contraendo. Muy bien, entonces, importante ese temita de la responsabilidad. ¿Qué más tiene la ley 80? Poder. Si el contrato está bien, pues bien, usted se porta como un comerciante. Pero si surge alguna necesidad pública o usted se porta mal, el Estado ejerce poder. Ejerce poder. ¿Cuáles son las manifestaciones del poder en la ley 80? En realidad, en la primera en realidad pues, no es un poder como tal, es una facultad excepcional, pero yo para efectos de la clase la metí como un poder, el poder de supervisar y vigilar el contrato a través de la interventoría. Eso es obligatorio. Ojo con el poder de sancionar. Si esa entidad, su régimen jurídico es el del estatuto de contratación, esa ley 80 le da poder al Estado para sancionarlo. Ojo, si el régimen jurídico de contratación de esa entidad es el derecho privado, no tiene el poder. ¿Y por qué soy enfático en esto? Porque hay una ignorancia absoluta en torno al tema y entonces ese hospital, para seleccionar al contratista, se utiliza el derecho privado, la libertad absoluta. Pero para sancionar al contratista, sí se arropa con la ley 80. No, señora. Recuerde, señora entidad, que su régimen jurídico de creación es el derecho privado. Entonces, eso les puede servir porque en algún momento algún hospital, alguna entidad que no esté sujeta al estatuto de contratación va a quererle imponer ese poder. No puede dar, porque como es el derecho privado, los derechos particulares, ustedes sabrán que en el derecho privado, cuando se presenta un problema entre usted y yo, tenemos que acudir a un tercero que se llama juez. En cambio, no. En las entidades que están sujetas al estatuto de contratación, que son la gran mayoría, alcaldías, presidencia, ministerio, establecimientos públicos, sí tienen poder para sancionar. ¿Cuáles son las sanciones? Multas, declaratorias de incumplimiento y declaratoria de caducidad. ¿Cuál es la más grave? Definitivamente la declaratoria de caducidad, porque además de la cuestión pecuniaria, todo tiene una sanción económica que se hace muchas veces a través de la póliza, usted le hacen efectiva la póliza o la garantía, pero la caducidad se caracteriza porque lo inhabilitan por 5 años. Muy bien, ese es un poder. Ese es un poder. Entonces, mi recomendación,
Si ustedes van a contratar con el Estado colombiano, la primera pregunta que tienen que hacerse y contestar es, ¿cuál es el régimen jurídico de contratación de esta entidad? No es lo mismo un hospital que una alcaldía. ¿Ok? Pregúntense siempre por el régimen jurídico. Mírenle el manual de contratación de esa entidad. Otra cuestión rápidamente del poder, porque ya me toca cambiar de tema. Cláusulas excepcionales. El Estado puede interpretar unilateralmente, terminar unilateralmente, modificar unilateralmente. Casi no se da en la práctica, pero se puede dar. Hacer efectiva la garantía. Se garantiza un proceso, se garantiza el debido proceso, pero la forma de hacer la garantía, de hacer efectiva esa póliza, esa garantía, es a través de un acto de poder que se llama el acto administrativo de declaratoria del siniestro. Entonces ahí no le queda más al asegurador, al banco o a la fiducia que pagar, literalmente. Otro poder, liquidación unilateral. La liquidación es un acto que busca que las partes se declaren a paz y salvo por todo concepto. No es obligatorio en el derecho privado, se puede hacer, pero aquí sí, en ciertos contratos, en los principales es obligatorio. Entonces, hay tres clases de liquidación: bilateral, que es un acuerdo de voluntades como el contrato, ahí no hay poder, pero si usted no quiere liquidar por cualquier circunstancia o no se presenta lo que sea, la entidad sí puede liquidar unilateralmente. La liquidación no unilateral sí es un acto de poder, porque lo hizo ella sola, un acto administrativo. Y por lo tanto, en esa liquidación usted tiene derecho a interponer un recurso que se llama recurso de reposición. Muy bien. Nos quedan 14 minuticos para desarrollar este tema, porque creo que vamos a dejar 10 minutos de preguntas. Entonces, salgámonos del qué y hablemos 15 minutos del cómo. ¿Cómo hago para contratar? A través de un proceso de contratación. ¿Qué es un proceso de contratación? Un conjunto de pasos que va desde la planeación hasta la última garantías. ¿Qué procesos de contratación abarca eso en el estatuto? Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa. Pero la selección abreviada y la contratación directa tienen varias causales. En la selección abreviada, las que más se usan son dos: adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización que se compran a través, hay varios mecanismos, pero solamente voy a mencionar los que digamos más se usan: subasta inversa y acuerdos marcos de precio. El acuerdo marco de precio es una contratación electrónica que hace Colombia Compra Eficiente. Usted se registra como proveedor, usted participa en esa licitación que hace Colombia Compra Eficiente, se gana la licitación, al igual que, voy a inventarme 50 más, se forma un catálogo de proveedores y lo que hacen las entidades para comprar ese bien o adquirir ese servicio es literalmente comprar en línea. Se meten en una cuestión en el SECOP que se llama tienda virtual y adquieren la cuestión. Entonces, recordemos, para esta clase de bienes, subasta inversa y acuerdo marco de precios. La otra clase de selección abreviada que más se usa es la selección abreviada de menor cuantía. Aquí simplemente para decir que en materia de contratación estatal hay tres cuantías: mayor, menor y mínima cuantía. El concurso de méritos es un proceso de contratación para contratar actividades especializadas, muy especializadas, mejor dicho, para contratar consultorías y dentro de la interventoría. La contratación directa, para señalar que no es como de pronto su nombre de denominación lo sugiere, que yo puedo contratar con mi amigo directamente. No. El único caso donde yo puedo contratar a mi amigo porque no está inhabilitado, puedo contratar a cualquier persona, a un recomendado, es en el contrato de prestación de servicios, porque así lo dice. Pero esa es una de las causales de contratación directa. En el contrato de prestación de servicios, que es el contrato que más se produce en el Estado, más volumen tiene, más producción, definitivamente, porque así es que dan empleo las entidades estatales. Ya es muy difícil acceder por concurso público.
en esta clase de contratos forma parte de la contratación directa, pero solo en este caso, en prestación de servicio, la ley dice, o el decreto dice, sin necesidad de requerir previamente ofertas. Entonces, para recordar, queridos alumnos, el mejor ejemplo de contrato dentro de la contratación directa, definitivamente el contrato de prestación de servicios. Y la mínima cuantía para pequeñas compras que no excedan el 10% de la menor cuantía. O sea, las entidades tienen tres cuantías. La mínima cuantía, dice la norma, es el 10% o hasta el 10% de la menor cuantía. Muy bien. Entonces, mentalmente, bueno, otra cuestión muy importante. La filosofía que orienta el proceso de contratación, y ojo que mire cómo profundizo, estoy hablando de filosofía, las políticas, las intenciones, el modelo económico de Colombia, un modelo de mercados. Si nos preguntasen cuál es el modelo económico en Colombia, podemos decir que se llama o se denomina economía social de mercado. Artículo 333 de la Constitución para que lo exploren. Ese artículo 333 tiene 3 manifestaciones: libertad de iniciativa, libertad de empresa y libre competencia. A eso lo vamos a llamar economía de mercado. Pues en una economía de mercado, la filosofía imperante en materia de hacer negocios es la convocatoria pública. Es decir, que todos se pueden presentar, pero que tienen que, digamos, surtirse unos filtros. Y en ese gran, digamos, megaconcepto, macroconcepto de convocatoria pública, vamos a encerrar la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la mínima cuantía. Vamos a sacar un ratico la contratación directa, porque no se acopla muy bien a este esquema que voy a presentar brevemente y que vuelvo y repito. Es como si les estuviese mostrando la columna vertebral de estos 4 procesos que se caracterizan porque la entidad convoca públicamente. La entidad que es convocatoria pública es ese llamado que hace la administración en términos de igualdad para que ustedes, los proponentes, presenten una oferta y se escoja de entre estas o aquellas la más favorable en términos de un principio: selección objetiva. Selección objetiva. Recordemos los principios: transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva. Y esta que se me había mencionado, se me había olvidado, suena raro: principio del equilibrio económico del contrato. Ahí está su dinero, señor. Ahí en ese principio está su reclamación. Si, por ejemplo, la entidad no supo estructurar bien los pliegos de condiciones. Ese tema del equilibrio económico del contrato es fascinante. Ojalá pudiésemos desarrollarlo con más tiempo. Bueno, entonces, metemos en un saco esos 4 procesos dentro de ese proceso de contratación. Y ya sabemos que ese proceso tiene 3 etapas. La etapa contractual o antes del contrato, la etapa contractual y la etapa postcontractual. La etapa bueno, ¿cuál es la estructura básica de un proceso de contratación? Primero, planear o planificar, en la que participan ustedes y la entidad. De hecho, la entidad los hace, pero ustedes participan en la estructuración. Primero, planeación. Luego de que ya planifiqué, selecciona una persona. Eso es lo que se llama propiamente, por ejemplo, licitación pública. Selecciona una persona. Luego de que ya seleccioné a la persona, viene el tercer verbo: celebrar. Es decir, celebrar un contrato. Luego viene el cuarto verbo: ejecutar. Ejecutar el contrato, que es la etapa más importante. Y quinto, liquidar. Recordemos que los contratos se liquidan. Entonces, estructura básica del proceso de contratación: planear, seleccionar, celebrar, ejecutar y liquidar. Muy bien. La etapa precontractual va desde la planeación hasta la adjudicación del contrato.
La etapa contractual va desde la celebración del contrato hasta la liquidación del mismo. Y la etapa postcontractual es la que tiene que ver con aquellas garantías que queden vigentes. Yo les decía que los contratos estatales se garantizan. Bueno, en realidad se garantizan dos instrumentos. La oferta que usted presenta y se garantiza el contrato. La garantía que más se utiliza es la póliza de seguros. ¿Por qué? Porque resulta que la ley habilitó a las aseguradoras para ayudarlo a usted en esa audiencia sancionatoria. Pero solo la aseguradora. La aseguradora envía a un banco, un abogado para que colabore con usted, con la prerrogativa de que tienen los mismos derechos que usted. Usted presenta sus descargos, pero la aseguradora también presenta sus propios descargos, interpone su propio recurso. Entonces, eso es un beneficio, digamos, que tiene, eso está ahí en la ley 1150. Entonces, cuando hablamos de una etapa postcontractual, me estoy refiriendo a esas garantías que quedan vigentes. El mejor ejemplo es en los contratos de obra. La ley obliga a que el contratista extienda por 5 años una garantía que se llama de estabilidad de la obra. Es decir, que ese proceso de contratación vence 5 años después de recibida la obra. En el caso de, no sé, compra de equipos, puede ser que a ustedes les hagan extender la póliza de, no sé, de calidad del servicio, porque ustedes tienen que hacer unas capacitaciones o suministro de repuestos durante un año. A eso le llamamos, vamos a llamar, a ese año le vamos a llamar la etapa postcontractual. De tiempo, bueno, sí, bien. ¿Qué pasa en la etapa precontractual? La entidad inserta ese proceso que va a iniciar, lo tiene que tener inserto en un instrumento que se llama Plan Anual de Adquisiciones. Listo. Luego de eso, el primer paso de ese proceso es el análisis económico del sector, o más bien el análisis del sector económico, que se traduce en pocas palabras en el análisis del mercado, porque resulta que el Estado no puede comprar al precio que quiera, a diferencia de los privados. Uno como privado puede comprar al precio que quiera o a precios de mercado. En el Estado colombiano no, estos locos solo pueden contratar a precios del mercado. Entonces hace un estudio de mercado, llamémoslo estudio de mercado. Luego de esto vienen los estudios previos. Dentro de los estudios previos quiero destacar el tema de riesgos. Ustedes siempre que se metan en contratación piensen que esto es un asunto de riesgos. Participen en la elaboración de la matriz de riesgos. Léanse el manual de identificación y cobertura del riesgo, eso está en el SECOP. Eso quedan ustedes más blindados. Entonces vienen los estudios previos, entre los cuales, vuelvo, repito, está el tema de los riesgos. Todo esto es en el borrador. Entonces, análisis de mercado, estudios previos, pliego de condiciones en borrador o proyecto de pliegos, y luego de eso la entidad los publica en el SECOP para que ustedes hagan las observaciones del caso. No se olviden de escribir, de observar, de colaborarle a la administración en la construcción de esos pliegos. Y recordemos de que desde la perspectiva del riesgo eso los beneficia a ustedes. Para futuras reclamaciones, ustedes hacen las observaciones, producto de eso, la entidad saca esos pliegos definitivos y ahí le da apertura formal ya, en serio, al proceso de contratación a través de una resolución de apertura. Luego la resolución de apertura viene la presentación de las propuestas. En algunos procesos como la licitación se celebra la audiencia. Luego de la presentación de propuestas viene la evaluación y calificación de las propuestas. Luego esas evaluaciones se publican en el SECOP para que ustedes hagan las observaciones, derecho de contradicción de debido proceso, y luego que se resuelven estas observaciones, viene la adjudicación del contrato, que en el caso de la licitación pública se hace en audiencia. Viene la etapa contractual, la voy a mencionar rápidamente, porque ya estoy invadiendo, ya vienen los 10 minutos de preguntas. La etapa contractual, recordemos, primero va desde la celebración del contrato hasta la liquidación del mismo. Entonces tiene los siguientes pasos. Celebración del contrato.
máxima o mandamiento. No hay contratos verbales. No existen, la ley no lo permite. El único caso alejado por ciento se llama urgencia manifiesta. Esto por si les llegan a decir, no, doctor, ¿sabe qué? Vamos, vaya suministrándome los servicios, vaya suministrándome los bienes, mientras yo le van a decir así, le legalizo. Ya sabes que si usted le dice que sí, está asumiendo un riesgo, porque todos los contratos deben ser por escrito. Entonces, primer paso, celebración del contrato. Segundo paso, registro presupuestal. Este es el documento importantísimo porque este es el que acredita el dinero en su contrato. Usted, si le adjudican un contrato, no se ponga feliz por la adjudicación ni por la celebración. Póngase feliz cuando vea el registro presupuestal. Recordemos, es la acreditación de la platica en el contrato. Luego del registro presupuestal viene la publicación del contrato en el SECOP, esto lo hace la entidad. Luego viene el tema de la constitución de la póliza o garantía por parte de ustedes. Sigue la aprobación de la póliza. Viene la etapa más importante, la ejecución del contrato, que es en la etapa en la que ustedes cumplen con las obligaciones de contratistas. Y por último viene la liquidación del contrato. Pues más mal que bien, porque toda la carrera es en una hora, pero creo que hemos logrado por lo menos, o creo yo, no sé si sea muy pretencioso, por lo menos dejarlos curiosos, como se dice, picados en torno a ese tema de la contratación estatal, que obviamente tiene mucho, pero créanme que es una ciencia maravillosa, es muy bonita y hay mucho que hacer. Y el sector privado se ha quedado quieto. El sector privado se queda quieto y yo soy profesor en otras entidades, de clase en empresas y es un denominador común que, no, pues que eso está direccionado, es que no sé qué, y agachamos la cabeza y ya, damos por hecho de que por ahí no es tan cierto. Cuando uno pelea sus cosas, sus derechos, a veces algunas entidades reflexionan y dicen, mejor no me meto en problemas, mejor voy a hacer objetivos. Entonces, es la oportunidad para que seamos partícipes, fortalezcamos la participación en la depuración de la contratación estatal. Bueno, no, creo que quedo abierto a las preguntas. No sé cómo es la cuestión ahí, Miguel. ¿Aló? Augusto, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. En efecto, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer a través del micrófono, haciendo clic en la manito de color verde, o pueden formular sus preguntas y comentarios vía chat. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos con nuestra habitual encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. La leo una vez más mientras alcanzamos el 100% del auditorio. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy, la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Perfecto, de esta manera cerramos el sondeo, iniciamos ronda de preguntas con Alba Liliana Mojica. Mi empresa está interesada en contratar con el Estado, pero no he podido participar en nada porque me piden mucha experiencia. ¿Cómo empezar a contratar si no dan oportunidades? Pregunta, ¿qué consejo nos puedes dar para poder participar sin tener experiencia? Bueno, mira, ¿cómo te va? Más que consejos, porque aquí hay que atenerse a lo que dice la ley, hay un beneficio, y eso lo establece el decreto 1082, diciendo que cuando tu empresa no tiene experiencia, uno puede acreditar la de sus socios, pero la empresa no puede haber tenido, digamos, más de 3 años de existencia. O sea, si estás dentro de ese rango, es permitido por la ley acreditar esa experiencia. Trato de ser bien concreto en el tema, ¿no? Porque decir, ¿qué me aconsejas? Pues desde el punto de vista del consejo, léase el manual de determinación de requisitos habilitantes que enseña a manejar el tema de la experiencia. Y le doy una buena noticia. Para Colombia Compra Eficiente, lo vas a ver en ese manual, es suficiente con que se acredite el 50% de la experiencia
mejor dicho, el contrato vale 100 millones de pesos. Entonces Colombia Compra Eficiente en ese manual diciendo, con que usted me acredite que ha cumplido con 50 millones en algún otro contrato, basta. Entonces cambia la regla, porque antes las entidades pedían 100 sobre 100. Ahora van a, de acuerdo a la regla que usted puede mostrar en su defensa, porque considera que es desproporcional la experiencia, usted les va a decir, mire, de acuerdo al manual, con que yo muestre el 50 de lo que usted necesita, basta. No es la solución que obviamente hoy esperas, pero soy sincero, es lo que dice la ley y te estoy dando las dos normas para que te defiendas. Gracias, Augusto. Continuamos con pregunta de Andrea Villafane. Buenas tardes. ¿Cómo debemos manejar y controlar las empresas que participamos en licitaciones públicas los procesos de evaluaciones? Bueno, tarea. Qué penas, porque es que estoy diciendo y haciendo. Léanse la ley 1882 de 2018, el artículo que modifica un artículo de la ley 1150. ¿Cuál es el artículo modificado? Ahí lo vas a encontrar en la ley 1882. El artículo 5 de la ley 1150 está modificado. Entonces, perdón, Miguel, transmíteme esto. ¿Te estás refiriendo como a las causales de rechazo? ¿Estoy bien encaminado? Pregúntale, porfis. ¿Aló? Andrea, por favor, el complemento. Esperamos complemento de Andrea, Augusto. Mientras tanto, podemos ir resolviendo otra pregunta. No, espera. Bueno, Andrea. Sí, Andrea, sí, la razón es por la que nos pueden rechazar. Muy bien, entonces mira, resulta que la ley 80 está estructurada para no rechazar propuestas. Y esto que estoy diciendo créeme que no lo entienden las entidades. Hay una cultura de rechacitis. Entonces, ¿qué hacer, profe? Me estás preguntando a mí. Lo primero que tienes que hacer es, vuelvo a leerte bien ese artículo para que nos demos cuenta, como lo dice ese artículo, que solo se puede rechazar por aspectos sustanciales que impidan la escogencia de la propuesta. Y que lo que quiere la ley es que todos esos errores que hay en tu propuesta se puedan subsanar hasta la adjudicación del contrato, porque desde el punto de vista del análisis económico es mejor escoger uno entre 10, es mejor que al final queden 10 que 1. Entonces, como vas a verlo en ese artículo 5 modificado por la ley 1882 de 2018, se dice: la falta de documentos o requisitos no necesarios para la comparación de propuestas que no sean necesarios, y resulta que la mayoría de los documentos no son necesarios para compararse entre sí. Yo no voy a comparar como entidad estatal tu RUP con el RUP del de al lado, no. Yo comparo el tema de presupuesto. Entonces, dice, eso no es causal de rechazo. Punto, dice. Y enfatiza más. En consecuencia, lo que no otorgue puntaje podrá ser pedido por las entidades hasta el momento de la adjudicación. Y mira, obviamente de esto podríamos dar un seminario, pero para efectos de contestar tu pregunta, profe, ¿cómo hago para defenderse? Le doy el primer paso. El primer paso es, vuelvo y repito, léase ese articulito que te di, que ya te va a ubicar bastante. Porque, termino concluyendo, no se puede rechazar. Es muy difícil rechazar, pero en la práctica vemos todo lo contrario. ¿Aló? Gracias, Augusto. Continuamos con pregunta de Alba Liliana Mojica. Impulsa sacó una convocatoria llamada Invitación a Cotizar y dice literalmente... Impulsa sacó una convocatoria llamada Invitación a Cotizar y dice literalmente: esto no implica que la invitación privada sea desarrollada a través de la página web de Fiducoldex, tan solo que es dada a conocer por dicho medio. En lo demás, este tipo de invitación seguirá su curso de forma privada. ¿Es eso posible? ¿Cómo saber quién ganó? ¿Por qué? ¿Fue transparente? Mira, la respuesta a eso está en lo que decía al comienzo, en saber, primero, bueno, no tengo ni idea, pero no sé qué es Impulsa, pero voy a que lo que tú tienes que contestarte es cuál es el régimen, o averiguar, cuál es el régimen
jurídico de contratación de eso. Me suena por las entidades que mencionaste que puede ser derecho privado. Entonces, ahora bien, ellos, vamos a suponer que sea derecho privado y que por eso es que colocan tanta cosa de libertad como pues me acabas de leer. Lo que sí te digo es que de todas maneras las entidades estatales que estén sujetas al derecho privado tienen que tener en cuenta los principios de la función administrativa. Y los principios de la función administrativa están en el artículo 209. Por favor, léete el artículo 13 de la ley 1150 para que esta respuesta mía se configure mejor en tu mente. El artículo 13 de la ley 1150. ¿A qué voy? A que ellos tienen que seguir principios. Y uno de los principios es el de moralidad. Y del principio de moralidad del artículo 209 se deriva uno que se llama transparencia. Y de la transparencia se deriva la convocatoria pública. Y de la convocatoria pública se deriva, por ejemplo, la licitación, la selección abreviada. ¿Qué quiero decir con esto? Averigüemos el régimen jurídico, pero tengamos en cuenta que no obstante ellos tienen que hacer transparente todos sus procesos. El hecho de que mi régimen jurídico sea de derecho privado, no significa que mis documentos pierden la naturaleza de públicos, que ese es el sofisma de distracción. No, mi régimen jurídico puede ser de los privados, pero de conformidad, anota, ley 1712 de 2014, por favor también mírala, y de conformidad con el SECOP, hay una circular que habla de eso. Todo, yo tengo que publicar todo. O sea que si la lectura de ellos es que lo que tú me leías al final se regirá por el derecho privado, es que es reservado y no le van a dar a nadie de información, no señora, están equivocados. Eso no es derecho privado. Los documentos siguen siendo públicos, la actuación sigue siendo pública. Y lo más importante, la entidad es pública, independientemente de su régimen jurídico de contratación. Ley 80 o derecho privado. No sé, espero haber contestado la pregunta. Augusto, muchísimas gracias por la conferencia. Infortunadamente por cuestiones de tiempo no podemos seguir respondiendo en vivo. En pantalla tienen el correo en la parte inferior izquierda donde pueden hacer llegar las inquietudes que no pudimos resolver o las que surjan a partir de la sesión. consultoría@unipymes.com y en la parte derecha la invitación para la capacitación ejecutiva régimen laboral y sus efectos en asuntos de UGPP. Mayor información en tiendaempresarial.com o en ventas@unipymes.com. También tienen el teléfono de Angie Rodríguez con quien se pueden contactar para tener todos los detalles de la capacitación ejecutiva. A Augusto, en nombre de Fundación IPYMES, expresamos nuestro agradecimiento. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Fundación IPYMES les desea una feliz tarde. Hasta pronto. Mil gracias, Augusto. No, gracias a ustedes.